¿Cuántos están contentos en esta hora? Amén. Ok, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías. Gracias, Señor. Ok, ¿estamos listos para recibir? Ok, vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, como yo los prometí. Jeremías capítulo 15. Y en 2 versículos yo veo una profundidad ahí, en estos versículos del capítulo 15 del profeta Jeremías. Yo quiero que lo leamos juntos. Amén. Sabe que la palabra escrita se llama logos en griego. Está escrita. Esto no funciona porque tú pongas detrás de la puerta la Biblia y eso te va a cubrir, sino es que la crees y tú la verbalizas. Ahí se convierte en una palabra rema. Lo que le da vida a la palabra es tu fe. Amén. Es creerla. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios lo que Él te ha dicho en esta palabra. Santiago dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios su palabra. ¿Qué pasó aquí? Wow, como que son magos, sale allí de... Ok, entonces estábamos hablando de que la palabra de Dios es viva cuando nosotros la verbalizamos también. ¿Cuántos sabían que los judíos para leer la Torah la leen así, verbalizadamente? Así que eso es importante. Yo por eso los hago a ustedes leer, porque eso es importante. Amén. ¿Qué es lo que dice? Repetirás la palabra a tus hijos. Que dice también en Josué: nunca se apartará de tu boca este libro, amén, de la ley, y eso te hará, ¿verdad? Prosperar tu camino. Amén. ¿Cuántos están listos conmigo para hacer esta palabra rema viva? Vamos a leer versículo 18. Es una interrogante, una pregunta a Dios. Diga conmigo: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: ¿sabe por qué paré? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted aprenda no solamente a oír la predicación, sino a oír la voz de Dios. Y el Señor me dijo: lo que estás hablando yo lo voy a cumplir hoy. Voy a sanar a las personas. Voy a terminar de sanar a las personas. Y dice aquí, siento una unción. Y por tanto, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, versículo 19, yo, diga conmigo, te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Vamos a dejar hasta aquí esta palabra. Y por favor póngame el tema de esta. Siento dulce la palabra como la miel.
Siento aquí en mi vientre. No, aquí se han equivocado. Por favor, me corrige ahí. Diga conmigo, heridas que tardan en sanar. Me corrige, por favor. Heridas, le falta la letra D. Heridas, diga heridas. ¿Por qué hay heridas que tardan en sanar? Amén. Esa es la pregunta del profeta, ¿no? ¿Cómo se puede curar una herida? ¿Por qué algunas heridas tardan en sanar? Porque a veces el dolor se vuelve crónico y se tarda y las heridas no se curan. ¿Por qué he sido desahuciado y no hallo remedio a esta herida y a este dolor que yo estoy atravesando? Esa es la pregunta del profeta. Mire, yo le doy gracias a Dios por los hombres, los personajes bíblicos. A todos los que yo he leído sus biografías, encuentro que son personajes muy transparentan su vida, ¿no? Son como un cristal. Generalmente los cristianos por eso nunca somos sanados ni liberados, porque siempre ponemos como una coraza para cubrir las áreas ocultas de nuestra vida y en las que podríamos estar sufriendo, pero no abrimos, como que sentimos como desconfianza, sentimos como miedo a que la gente vea realmente nuestro dolor o abrir las heridas, como que cuesta, ¿no? Entonces creo que esto de que las heridas se curan con el tiempo es una gran mentira, ¿verdad? Eso no es verdad. Dios tiene que intervenir para sanar las heridas. Amén. La palabra de Dios dice que Dios sana a los quebrantados de corazón, y Él dice que sana nuestras heridas y Él venda nuestras heridas. No solamente Dios trata la herida, sino que pone una venda para que cicatrice, para que no te cause dolor, se cierre la herida. Dios sana. Amén. ¿Está conmigo? Les voy a leer otro pasaje, que esto te va a ir abriendo tu corazón de lo que puede estar pasando en tu vida. Job 5:18, si me lo ponen por favor. ¿Saben ustedes que Job no encontraba respuesta de Dios? La Biblia dice que él tenía unas llagas en todo su cuerpo, que él tomaba como un tiesto, dice, y se raspaba, casi se arrancaba la piel, ¿verdad? En pedazos, porque tenía una enfermedad horrible en todo su cuerpo. Entonces la palabra de Dios dice que este hombre lloraba, gritaba del dolor y la enfermedad. Pero en Job 5:18 él dice, porque Dios, él se refiere a Dios, porque Dios es quien hace la llaga y Él la vendará. Y diga conmigo, Él hiere, ¿y qué? Y sus manos curan. Gloria a Dios. Vamos a ver. Wow, la presencia de Dios está aquí en nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias. Gracias, Señor. Primero, hay dos clases de heridas, ¿verdad?, que el hombre sufre en esta tierra. Hay heridas que son físicas, pero también hay heridas emocionales, y de la que estaba hablando Jeremías, para que nosotros podamos entender. Él estaba hablando de esas heridas abiertas del alma. Él estaba hablando de un dolor emocional, porque existen de verdad, como la culpa, como el rechazo, como una persona que ha sido también abusada, siente un dolor, es un dolor, es una herida abierta, ¿no? La palabra trauma significa algo que ha golpeado con fuerza tu vida, con tal fuerza que
dejó una herida que quizás va a tardar tiempo en sanar, ¿verdad? Pero la pregunta del profeta es: ¿por qué mi herida no sana? ¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué no me has sanado, Señor? ¿Por qué tú no me curas? ¿Por qué me has desahuciado? Y luego le dice al Señor, y esto es una cosa muy fuerte, una palabra muy fuerte, y le dice: serás para mí como cosa ilusoria. Dice: como aguas que no son estables. Y esa palabra ilusoria es lo que muchos cristianos viven a veces cuando no ven la respuesta de Dios. Hay heridas como podríamos decir las frustraciones de algo que no pudiste alcanzar, que te salió mal, las traiciones, los divorcios, el ser traicionado. Todas esas cosas son dolores emocionales que mucha gente no entiende. Y cuando estamos hablando de heridas físicas, uno se pregunta: ¿por qué mi herida no sana? Entonces, como nosotros amamos nuestro cuerpo físico, Dios nos ha dado también la habilidad, un cuerpo, un organismo que tiene la habilidad de regenerarse a sí mismo. Y una herida normal, podríamos decir que podría durar unas 3 semanas en sanarse y se cierra la herida. Pero cuando no se sana, uno se pregunta: ¿por qué no se sana la herida? ¿Por qué? Y entonces esa herida abierta te va a causar dolor. Y entonces podría ser por una infección, podría ser la falta de limpiar la herida, podría ser una mala circulación, diabetes, cuerpos extraños que están dentro de la herida, como un trozo de vidrio o una astilla, ¿verdad?, de madera que está ahí incrustada. Pero entonces tenemos que limpiar, y hasta que se limpie y se saca el objeto extraño, el cuerpo extraño que está ahí, entonces se te va a cerrar la herida. Pero mientras no, pues en el área emocional también, el problema de nosotros las personas es que nosotros nos enfocamos, el enemigo nos distrae, ¿no?, en enfocarnos en el dolor, en la herida, pero no en la causa de lo que causó, o la raíz de esas heridas o de ese dolor. Amén. Nosotros nos vamos a los síntomas, pero no a la causa. Y por eso es que nosotros no hemos sido sanados. Entonces la palabra ilusoria me parece muy fuerte. Me parece muy ofensivo lo que le estaba diciendo el profeta a Dios, porque una persona ilusa es alguien inclinado a hacerse ilusiones con demasiada facilidad o sin fundamento, ¿verdad? Yo me recuerdo, ¿cuántos están siguiendo mi enseñanza? Okay. Yo me recuerdo que en una ocasión Dios me permitió, pero hace tiempo, predicar en televisión. Y alguien que escuchó un mensaje que estaba dando yo de esperanza en Cristo, me llamó, pero se le veía mucho enojo, mucha amargura dentro de su corazón. Y entonces él me dijo: ¿es verdad lo que estás diciendo, que Dios puede sanarme a mí? Como que él estaba pasando depresión, Dios puede liberarme. Porque si no, me dijo, no me estés causando una ilusión, que eso me enoja. ¿Es verdad lo que estás diciendo?, me dijo él. Porque si no, me defrauda el corazón, ¿no? Wow, entonces yo tuve que hablarle así de peso, de verdad, que nuestro Dios no es una ilusión. Amén. Que nuestro Dios no es algo ficticio o imaginario. Que nuestra fe en Dios no es algo que no tiene base o fundamento. Que nuestro Dios es real. Amén. Que tú puedes recibir sanidad, liberación. Que Dios puede restaurar tu vida. Entonces me costó a esa persona darle esperanza. Amén. Porque eso es lo que cree una persona depresiva, y la persona que también intenta hasta suicidarse porque cree que él está desahuciado y ya no hay esperanza para su vida. Entonces la alternativa única que él ve es quitarse la vida para terminar con su sufrimiento. Pero el Señor dice: no, yo quiero sanar tu herida. Amén. Pero la gran pregunta continúa: ¿por qué se tarda Dios en curar mi herida? ¿Por qué mi dolor es crónico y no se termina? Saben que hay bastantes
tipos de dolores. Por eso es que Jesús dice que Él en la cruz no solamente llevó nuestras enfermedades, sino nuestras dolencias. Están las neuropatías, que las personas no saben ni por qué. La fibromialgia, la gente siente dolor en todo su cuerpo y no sabe ni por qué. Un síndrome. Puede ser también dolores reumatoides, pueden ser dolores de migraña, ¿verdad? Jaqueca, dolores, pero también los dolores emocionales también se sienten, hermanos, se sienten. Y ahora quiero solamente darte una parte de la parte teológica, porque hay pastores que solo predican la parte teológica, pero no la aplicación de la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando el profeta Jeremías? Primero, el Señor le dice: yo te mando, ¿verdad?, para que hables mi palabra y no temas, le dice. Pero le dice: los reyes, los príncipes y hasta los sacerdotes, o sea, los religiosos, se van a volver contra ti, van a ser enemigos. Pero yo te he puesto a ti como un muro de bronce, como te he dado un carácter de hierro porque ellos no te van a vencer a ti, sino que tú los vas a vencer a ellos. Amén. Mire, el llamado de un hombre a predicar, no crea que es fácil, hermano, porque uno se enfrenta a la confrontación, pero a veces uno quiere ser llevado por lo que la gente dice, ¿no? Por eso es que el Señor le dijo: no te conviertas tú a ellos, conviérteles tú a ellos a ti. Amén. Amén. Y eso es lo que pasa con muchos predicadores, que a veces la gente dice: pastor, ya no predique así, que me hiere, me ofende. Pero es que yo no voy a complacer lo que usted quiere. Amén. Sino lo que Dios me ha mandado a decir, eso es lo que tengo que decir. Amén. Gloria a Dios. Mi mensaje no es insultante, pero es confrontativo. No sé si usted se ha fijado que mi mensaje es confrontativo. Yo no estoy haciendo perder a la gente tiempo a la gente aquí. Te confronta de verdad, si de verdad eres cristiano verdadero, si has nacido de nuevo. Entonces, lo que está diciendo aquí Jeremías es que Dios lo manda a una misión, hermano, en donde lo que se iban a levantar eran enemigos. Y eso es lo que desconcertó al profeta, y él siente como un dilema, ¿verdad?, ahí en su vida. Porque desde que él empieza a predicar, dice: sufro violencia, predico y la gente se vuelve contra mí. Es que su mensaje no era atractivo. Saben ustedes que en ese tiempo el pueblo de Israel se había alejado de Dios, y como un medio para poder tratar con el pueblo de Dios, Dios permitió que el imperio babilónico invadiera a Israel, y iba a entrar el ejército ahí a Israel. Y entonces en ese momento el profeta Jeremías recibe una palabra y le dice: dile al pueblo de Israel que no se resistan al ejército del enemigo, sino que se pasen. Y esa palabra, hermano, que se pasen a ellos, porque si se pasan a ellos les irá bien, pero los que resistan van a morir a espada. Entonces, ¿sabe qué es lo que dijeron de él? Esto es alta traición a la patria. Es como, vaya, te voy a poner un ejemplo. Usted es de Venezuela, ¿verdad? Vaya, yo amo mi país y espero y oramos que se resuelvan las cosas. Pero de verdad yo nunca le pediría a Dios una oración: Señor, manda a Trump que vaya a tirar misiles y bombas ahí para sacar al presidente que está ahí. No. Yo amo a mi país y a mis hermanos. Mejor busco una forma en que Dios resuelva las cosas. Amén. Que Dios haga algo, pero no así como, mire, yo estuve en Panamá y la gente de Panamá todavía siente una herida abierta. Porque cuando entró ahí el ejército de Estados Unidos a sacar al famoso presidente, sí, hubo una masacre de gente inocente. Entonces, como no es tu mamá, tu papá, ni tu tío, ni tu hermano el que va a morir, tú dices que entre Trump y les haga pedazos a todos ahí. No, van a morir civiles.
Amén. Entonces lo que Jeremías les dice es: no se resistan, porque ese ejército él sabía que Dios lo había mandado para castigar al pueblo, y que Dios a los que se rindieran los iba a llevar hacia Babilonia. Y entonces si se rendían iban a vivir, pero si no iban a morir. Así, definitivamente era el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que digo? Este nos está causando la baja de moral en el ejército, ¿verdad? Este es un antipatriota, es un vendepatria, porque él está diciendo que el ejército va a venir y entonces que nos rindamos. Y necesitamos un profeta que nos diga es que nos levantemos y peleemos contra ellos. ¿Y sabe qué hicieron? Al profeta lo metieron en un pozo sin comer. O sea, era para que se muriera ahí, en ese pozo de agua. En un pozo profundo lo metieron. Y fue un etíope, un eunuco, que supo que estaba ahí el profeta y logró sacarlo a tiempo, que se iba a morir porque no tenía alimento y se iba a morir. ¿Está conmigo en esta hora? Entonces, no creas, solo ponte en los zapatos de un predicador, un pastor, ¿no? Que no ve respuesta, o no lo ve los resultados que él espera ver: que la iglesia crezca, que los hermanos le sirvan a Dios, que ganen almas, que la iglesia, los hermanos maduren, sean buenos creyentes y que crezcan. Esa es una carga moral que lleva a un pastor, y es algo que uno espera una respuesta. Amén. Mire, hermano, las personas que tienen años de vivir en un matrimonio que no terminan los pleitos, ese es un dolor realmente. O ver a sus hijos, hermano, que no siguen los caminos del Señor, es un dolor, es una cosa tremenda. Y yo no se lo deseo a nadie, pues, que es horrible vivir una vida así, ¿no? Pero la pregunta es: ¿vamos a entrar al 2026 con esas heridas? ¿O queremos que Dios nos sane? Amén. ¿Queremos seguir con ese dolor o queremos que se sane? Ahora, mire, para sanar una herida a veces se necesita una medicina fuerte y te va a doler, pero necesitamos sanidad. Amén. Ya vamos a ir entrando, permítame. Ahora, yo comprendo al profeta, y yo sé que muchos de nosotros también le hemos preguntado a Dios: ¿por qué no se resuelve esa situación? ¿Por qué tengo tanto ataque emocional? ¿Por qué, Señor, mi herida no se sana? Mi esposa padeció por bastante tiempo depresión, y el Señor la sanó en un día que menos esperaba. En nuestra casa, en su cuarto, entró el Señor y la liberó. Pero aún para confirmar más, fuimos a una conferencia donde la pastora profetizó sobre ella y le dice: aquí hay una esposa de un pastor que Dios la sanó de depresión, pero la palabra que tenía de parte de Dios es que pase aquí. Pasó la única, mi esposa, ahí, y dijo: el Señor dice que no solamente te sanó, sino que también cicatrizó ya tu herida. Ya no te duele, ya no te va a doler. Amén. Gloria a Dios. Y desde ese momento yo pude ver a mi esposa más feliz. Qué lindo tener una esposa feliz, ¿no? Amén. Tu esposa tiene que estar feliz. Amén. Y Dios la liberó. Pero y Dios lo va a hacer contigo también. Está conmigo en esta hora. Amén. Siento la presencia de Dios. Ok. Continuamos. El profeta, ¿verdad?, está expresando aquí una profunda angustia espiritual y emocional, y él está buscando consuelo de parte de Dios y se le niega, ¿verdad? Como que no viene. Entonces podríamos decir que la restauración
comienza cuando la persona logra identificar la raíz de su dolor, de su trauma. Entonces vamos a ir adentrando aquí a esas heridas que hay abiertas y que no se cierran. Saben que las heridas abiertas permiten que una persona no madure en la vida cristiana. Permite que tengas problemas con tu pareja, ¿verdad? Porque hay enojo interno, porque te ofendieron, te hicieron algo en tu vida, que hay un enojo ahí adentro, una ira contenida, ¿no? Reprimida. Y por eso tú tienes ese carácter enojado y con todo mundo andas con problemas, ¿no? Porque necesitas ser sanado y liberado. Entonces vamos a entrar primero esto de lo que el Señor inmediatamente le responde al profeta. Vamos a ir poco a poco. Primero, el Señor le dice al profeta, dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, diga conmigo, si te convirtieres. Esta es la primera solución. O sea, a la pregunta que le estaba haciendo. Señor, lo estaba ofendiendo porque le estaba diciendo, tú eres un farsante, eres solo una ilusión, es un engaño eso. Yo creí que tú me ibas a sanar, pero no me has sanado. Y mi dolor ahí está, lo siento. Pero el Señor le dijo esta respuesta. Por tanto, así ha dicho Jehová, si te convirtieres, diga conmigo, si te convirtieres, yo te restauraré. Ahí está la primera respuesta. Y delante de mí estarás. Y la segunda es, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Lo que pasaba es que este profeta ya se estaba siendo influenciado por la gente y había dejado ya de dar la palabra que Dios le dijo. Entonces allí es donde está el mal, hermano, el problema. Ahora vamos a ver. Primero, la primera cosa que voy a tratar yo es si te convirtieres a mí. Diga conmigo, si te convirtieres a mí. Ok, voy a aclarar esto, porque la palabra convertirse, muchos inmediatamente piensan, me voy a entregar al Señor, voy a arrepentirme. No, el arrepentimiento, póngame atención a esto, que le quede claro, es un cambio total y sincero hacia Jesucristo. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y se entrega a Jesucristo. La conversión es un cambio, siendo ya cristiano, es un cambio de mentalidad y de la forma en que yo pienso y creo. Amén. La batalla que nosotros tenemos comienza en el campo de la mente. Y ahí en el campo de las ideas, como falsas creencias, ideas erróneas acerca de Dios, falsas creencias. Yo creo que así es. Yo creo que esto es lo que estoy pasando. Yo creo que Dios me está castigando. Yo creo que Dios realmente no oye. Para mí es una ilusión. Creo que este es un cuento. Mire, hermano, yo llegué en un momento de mi vida, si esto le ayuda a alguien, yo llegué a un momento a creer que yo hacía ayunos, pasaba llorando, hermano, para que yo quería rendirle todo al Señor. Todo lo que había en mi vida, ¿verdad? Que no era agradable a Dios. Y yo sentía que yo no podía ser transformado o ser cambiado. Yo decía, todo esto me parece ya una farsa. Hablando de mí, ¿no? Me parece una farsa saber si yo he nacido de nuevo. Y llegué un momento a dudar de que si un cristiano se rehabilita o una persona se rehabilita o cambia en su vida, ¿no? Amén. Porque no se trata solamente de dejar de tomar o fumar. Ese es un cambio también, pero estoy hablando de una transformación integral, plena en tu vida, ¿no? Y yo llegué hasta ese momento que llegué a pensar, esto es una utopía, una ilusión. Pero no es así. Cuando yo empecé a ver mi sanidad, mi respuesta, esta podríamos decir que sería una de las claves para que tú puedas ser libre. Primero es convertirte. Diga convertirse. ¿Sabe usted que cuando Pablo se encontró con Jesús, ¿verdad? En él pasaron dos cosas, porque él se arrepintió y se convirtió. Dice que él se convirtió ahí, Pablo. Ahora,
Pablo era un hombre más santo que usted y yo. Era un hombre que obedecía la ley de Dios. Él dice que no dejaba de hacer ayunos y era un hombre, dice, irreprensible en cuanto a la ley. Entonces, ¿de qué tenía que arrepentirse él? Él no necesitaba arrepentirse, necesitaba convertirse. Amén. Entonces vamos a ver, la primera parte es, la palabra convertirse tiene, ¿verdad? Es la definición es llegar a ser o convertirse en algo específico. Es la acción y efecto de hacer algo, hacer que sea algo diferente. Voy a poner ejemplos, como cuando Jesús dice que convirtió, ¿qué dice? Convirtió el agua en vino, es decir, que una cosa tiene que pasar a ser otra. Amén. Ahora, si tú sigues siendo en el 2025 igual que el 2026, no has tenido una conversión. O sea, tú sigues siendo la misma persona, no va a cambiar nada. La misma pleitista, el mismo mandón, enojón que estás en la casa peleando siempre, no va a haber cambio. Transformación es algo diferente. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? También usan la palabra de la conversión de un sistema, de una moneda, el valor de una moneda a otra. Dice, ¿cómo está la conversión del dólar americano al canadiense? Es un cambio de una moneda a otra. Es decir, hay una diferencia entre una y otra cosa. Entonces, lo que Dios quiere ver en nosotros es una conversión. Amén. Gloria a Dios. ¿Está recibiendo esto que le estoy enseñando? Es una conversión en tu vida. Ahora, pastor, ¿cómo se dan esas conversiones? Es que usted lo que ha hecho es cambiar de religión, de una religión a otra, pero su mentalidad no ha cambiado, no ha sido transformada, y por lo tanto usted sigue haciendo las mismas cosas, porque lo que tiene que cambiar ahí es, por ejemplo, si yo tengo una mentalidad negativa, de terquedad, una mentalidad, por ejemplo, hay votos internos en los cuales dicen, no, yo no creo que Dios me ame, no creo que Dios pueda bendecirme a mí, Dios pueda cambiarme. Esos son votos internos, es decir, adentro usted ha hecho votos. Nunca creeré en nadie, nunca creeré en un pastor, nunca creeré en una iglesia. Todos son hipócritas. Esas son mentalidades. Si usted no cambia eso, usted va a andar con esa mentalidad, ¿no? Y quizás Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no está conmigo. Esas son mentalidades que tienen que cambiar. Entonces el Señor le dice a Jeremías, tienes que convertirte, o sea, tiene que haber un cambio en tu vida de mentalidad, de forma de pensar. Ese es tu problema. Por eso es que no hay una sanidad. Ahora, y luego el Señor promete y dice, entonces cuando pase eso, yo te restauraré. Entonces el significado de la palabra restaurar es diferente al significado de restaurar en el diccionario castellano, porque en el diccionario castellano más o menos dice restaurar es volver una cosa, renovar una cosa y volverla al estado original en que se encontraba, ¿no? ¿Me entiende? Pero la palabra restaurar en el hebreo o en significado bíblico es recuperar más de lo perdido hasta el punto de que el estado final sea mejor que la condición original. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe que esa palabra que muchos cristianos hasta lo dicen, y predicadores que dicen, yo le he pedido al Señor ser una mejor versión de mí? Eso no es verdad, porque no tenemos buena versión. Señor, quiero tener una mejor versión de mí. Si tu versión no es buena, estás en bancarrota espiritual, moral, en decadencia espiritual y moral. Más bien dile al Señor, dame una versión del 17, ¿verdad? iPhone 17 mejorado, actualizado. Amén.
Porque yo estoy todavía con los teléfonos aquellos antiguos. Dame una mejor versión, conviérteme. Entonces el Señor dice: yo te voy a restaurar. Es decir, la palabra restaurar es que te va a sanar, te va a liberar, todo eso es parte de la restauración. Amén. Y algo lindo, quiero aplicarlo hoy. Miren, hermanos, ¿saben ustedes que las heridas en la Biblia, en las heridas de Cristo, tienen un gran significado? ¿Saben ustedes que cuántos fueron los latigazos que le dieron a Jesús en la espalda? 39. Según los especialistas, los médicos dicen que son 39 enfermedades que son la matriz. Todos los demás son síntomas de esa enfermedad, pero son 39 enfermedades. Es decir, los latigazos fueron exactamente para sanar tus enfermedades. Y dice: y por su llaga, dice, fuimos curados, fuimos sanados. Pero Él dice que llevó sobre Él nuestras dolencias también. Llevó mi jaqueca, mi migraña, llegó todo dolor emocional en la cruz. Solo tenemos que llevarlo a la cruz. Ahora, vamos a ver. Dije, ¿cuántos? ¿Usted restaura casas, hermano Manuel? Ok. ¿Y cuál es la satisfacción de usted? ¿Dejarla como antes estaba, o que el dueño diga: wow, cuando entre dice: esta no es mi casa? O sea, la vas a dejar mejor de lo que estaba, más bonita, ¿sí o no? Entonces así es Dios. Cuando quiere restaurarte, te va a restaurar y te va a mejorar de lo que eres ahorita. Ok, bien, yo te restauraré. Esa es la primera. Y luego me mantiene ahí. Y si entresacares, ¿qué dice? Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ok, la palabra, esa palabra entresacar es separar lo precioso que hay en ti de lo vil, ¿verdad? Separar lo precioso. Es decir, Jeremías, esto es algo maravilloso, porque nosotros usamos la palabra precioso de manera diferente. Cuando vemos un bebé, un niño, decimos: qué precioso el niño. No, él no es precioso, es bonito. Amén. Que la palabra preciosa, preciosa le dice a la esposa, ¿no? Pero preciosa, bueno, porque le ha salido cara. Preciosa, la palabra precioso se refiere a algo o a alguien que tiene mucho valor, como una piedra preciosa, un diamante, ¿no? O que está en bruto. Entonces y puede ser las cualidades espirituales, como la pureza del alma, un espíritu contrito, humilde, que son de grande estima delante de Dios, ¿no? Entonces, para Dios, Jeremías, Él lo había escogido porque él era un hombre muy precioso para Él. Amén. Amén. Se refiere al potencial que Él estaba viendo en él, ¿no? Que era precioso por las cualidades que Él tenía, morales, y la naturaleza de su corazón, quizás tan humilde, tan sumiso a Dios y obediente. Era alguien que Dios decía: este no lo quiero perder. Pero Él le dice: vamos a hacer algo, Jeremías. Yo te voy a sanar y te voy a restaurar, pero vamos a hacer algo. Vas a tener que entresacar. Es como que aquí hay basura, ¿no? Y vamos a separar lo malo de lo bueno, porque yo no quiero que en tu vida haya, ¿cómo le llaman a ese híbrido? Amén. Como los carros híbridos, que son de gas y son eléctricos. Son de gas y son eléctricos. Entonces, cuando Dios le dice en Santiago al pueblo, y dice que a los de doble ánimo, a los de doble personalidad, dice que Dios les manda: purifiquen sus corazones. La palabra purificar siempre tiene que ver en quitar las impurezas, depurar algo, sacar
lo que nos sirve para dejar lo precioso. Amén. Lo de valor. Si usted quiere ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios lo use, el Señor dice, tenemos que entresacar lo vil. La palabra vil es bien fuerte, hermano. Muchos no la usamos, ¿verdad? Una persona vil es algo menospreciable, es moralmente despreciable, es algo deshonroso, es infamia, algo indigno, ¿verdad? Entonces Dios le está diciendo, porque eso pasa, uno, no sé si usted se ha preguntado, yo me estoy abriendo mi corazón, ¿no? Que dentro de nosotros está el Espíritu Santo, ¿no? Que es tan puro y tan santo, y que Dios nos permite predicar la palabra sagrada de Dios. Y uno a veces dice, pero en mi mente todavía hay cosas sucias, obscenas. ¿Cómo pueden convivir esas dos cosas, no? Lo santo con lo inmundo, lo precioso que hay en ti con lo vil que hay en nosotros, ¿no? Wow. Esa doble personalidad. Siempre yo rechazo eso de ser una cosa aquí y ser otra allá, y ser un hipócrita es algo que yo no lo aguanto, no lo soporto en mí. Entonces Dios le dice, Jeremías, ¿quieres sanidad? ¿Quieres que yo sane lo que hay en tu corazón, en tu vida? Tienes que entresacar. Hermano, no entre igual al 2026. Tiene que usted hoy hacer, amén. Sabe que mi esposa, a mí me gustan los frijoles, y me gustan los frijoles de mi país, El Salvador. Viera que bueno, le estoy dando propaganda, porque yo he probado los frijoles de México, y la sopa es muy clara. Hay que echarle cerdo, chorizo y llamarle frijoles charros para que tengan un poco de sabor. Pero los frijoles del Salvador, es una sopa que tiene un color y un espesor, algo tan rico que no necesita nada, echarle nada. Es algo, se los recomiendo. Y yo como siempre frijoles. Entonces mi esposa, cuando yo pongo ya a hervir los frijoles, caraotas les dicen en Venezuela, ¿no? Las caraotas. Mi esposa me dice, ¿les limpiaste la basura? Porque traen basura, me dice. Si no, después cuando estás comiendo se te cae el relleno, ¿ah? Masticaba una piedra, porque traía piedras y palos y cosas, ¿no? Entonces me dice, ¿limpiaste los frijoles? Entonces yo le digo, ¡ay! Chanfle, se me olvidó. Pero las mujeres tienen ese cuidado de separar lo que no es puro de lo impuro. Amén. Entonces nosotros tenemos que separar lo puro de lo impuro, lo vil de lo que es santo con lo inmundo. No tiene que estar revuelto. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? ¿Cuántos están recibiendo hoy? Entonces, por eso él dice, purificad vuestros corazones. La palabra purificar significa pasar un proceso, ¿verdad? De poder separar o quitar, ¿verdad? Todas esas impurezas, limpiar las imperfecciones, áreas oscuras que hayan en nosotros, que no se han rendido a Dios, que necesitan pulirse. En otras palabras, esto es maravilloso. Lo que Dios le está diciendo a Jeremías es: tú eres un diamante en bruto, pero necesitas ser pulido, y eso es lo que yo estoy haciendo. Tú me estás a mí atribuyendo cosas que no son, que yo soy una ilusión, que soy injusto, que yo soy un farsante, que es mentira, que yo no obro en tu vida. Estoy obrando, pero tú no lo ves. Yo lo que intento es que el potencial, lo precioso
que eres tú, eres un diamante, pero mientras no se limpie lo impuro, lo sucio que hay en ti, dice, no voy a poder usarte. Pero si tú entresacas lo vil de lo precioso, entonces tú vas a ser como mi boca. Amén. Yo te voy a usar porque vas a ser un vaso limpio. Amén. Sabe que yo como pastor, imagínense que un pastor, y eso pasa en muchas iglesias, que el pastor, un miembro de la iglesia habló mal de él, pues en el domingo viene con un mensaje a darle a esa persona, ¿no? Entonces es mejor limpiarse de esa impureza para que Dios hable a través de ti, no de tus emociones dañadas. Amén. Y los hermanos ya sienten que ese hermano por mí lo está diciendo. Y es que cuando él predica, voltea a mirarme. Pero no, disculpe si usted sintió que eso le pasó a usted, pero no es así. No me ha contado nada a nadie. Pero Dios está tratando de nosotros para sacar lo precioso que hay en nosotros. Amén. Entonces Dios te da un valor a ti. Está diciendo Jeremías, para mí eres de gran valor, eres de inestimable valor, pero tengo que pulir a este diamante. Discúlpame, pero estoy limpiando ese diamante. Estoy limpiando. Porque ¿sabe usted que el oro entre más se purifica, tiene más quilates y más vale? Gloria a Dios. Entiéndelo, eso es lo que estoy diciendo. Entonces Job entendió eso, por eso dice, cuando nosotros leemos eso es duro, porque él dice, él es quien hace la llaga y él la venda también. Él es el que hiere y con sus manos cura también. Porque él está en un proceso en nuestras vidas. Yuhu, está recibiendo en esta hora. Amén. Ahora, ya casi termino, yo termino. Ahora, como dije, la restauración significa dejar algo en una condición mejor. Entonces vamos a leer Job 42 y leo el versículo 10 y el 12. Job 42. Bueno, aquí estos hermanos hoy sí que han venido bien chispa, ¿no? Job 42, versículo 10, lea conmigo. Y quitó Jehová la aflicción de Job, lo sanó, cuando él hubo orado por sus amigos, y diga conmigo, y aumentó al doble las cosas que él tenía. Le dio unas hijas hermosas, las más hermosas de toda la tierra. Le dio el doble, aumentó todo. Amén. Por eso te digo que cuando Dios te restaure, Dios va a hacer una obra que va a aumentar más de lo que estabas anteriormente. Amén. Ahora, y luego dice, versículo 12, y dice, diga conmigo, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Ahora entiende usted eso, de que es restaurar realmente. Dios no, amén. Dios no es un chapucero. Estas palabras quizás solo en mi país las dicen. Dios no es un chambón. Arrégleme el carro, y entonces te lo arreglan a medias y sigue un alambre cruzado y empieza a echar bombazos. Pero hay otros. ¿Cuántos han ido a exhibiciones de carros antiguos? ¿Ah? Esos carros han sido restaurados de los años 20, de los años 50, de los años que nació usted, pues. Entonces esos carros ya están dañados y todo. Pero ahora, vaya, ¿qué es lo que hacen? Le van a poner piezas así, todo mal. ¿Cómo ve esa restauración? Les ponen unos motores con unos caballos de fuerza que mejor que antes. Amén. Mejores luces, mejor arranque, mejor velocidad. Todo es mejor. Yo espero que usted en el año 2026 Dios lo restaure. Amén.
Amén. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos a Dios y luego entresacar lo vil que hay todavía en ti de lo precioso que Dios quiere usar. Pero que lo que está arruinando eso es la mezcla que has permitido tú que esté dentro de ti. Hoy quiere el Señor purificarte. Amén. Ahora yo voy a terminar Santiago 5:10 y ahora sí les prometo, es lo último. Dice, lo voy a leer parcialmente. Hermanos míos, tomad como ejemplo, diga conmigo, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Siga, por favor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Ahora, diga conmigo fuerte, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No se detenga en lo que está pasando usted ahorita. No se enfoque en eso. Enfóquese en el fin del Señor, en el fin de todo esto. Amén. Gloria a Dios. Wow. Yo sé que ustedes aquí latinoamericanos somos famosos por ver novelas de Venezuela, de México. Son muy famosos. Pero generalmente uno quiere ver una novela con un final feliz. O cuando uno lee el libro, quisiera decirle al autor: corrija por favor, que no me gustó el fin. ¿Cómo terminó esa persona? Cambie y diga que le fue bien, porque eso esperamos nosotros. Y el Señor le dice al pueblo de Dios: quiero que oigan que les irá bien y que los pensamientos que tengo para ustedes no son para mal, sino de bien. Amén. No dude que lo que está pasando a usted es porque Dios es malo y que esto que está pasando a usted le pasa, sino que mire, diga conmigo, miren, dice Santiago, miren, dice, vean el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. No se salga de eso, que Dios no lo quiere ver a usted sufrir. Mire, le voy a decir, solo mire por la fe. Jesucristo sufrió estas heridas aquí, miren, en sus manos. Pero ¿sabe qué fue lo que le sorprendió a Tomás, el incrédulo? Cuando el Señor le dijo: mete tu dedo, yo mismo soy. Pero lo que le sorprendió es ver que esas heridas estaban ya sanadas. Entonces le dijo: así como ves estas heridas que han sido cicatrizadas, así voy a sanarte a ti también. Oh Señor mío y Dios mío, quiero que veas en las heridas de Cristo tu sanidad, tu liberación. Siento la presencia de Dios. Y Dios va a sanar hoy esas heridas que han tardado en sanar y que tú has preguntado: ¿por qué, Señor? Entonces te he dado dos respuestas y varias respuestas muy grandes. Purifica tu corazón. Si tú te convirtieres a mí, cambiaras tu mentalidad, si tú entresacares lo vil de lo precioso, yo te voy a restaurar y estarás siempre delante de mí. Yo te voy a usar, que tú vas a ser como mi boca. Voy a usar tu vida para bendecir a otras personas. Es como que yo esté hablando a las personas. Lo vas a tocar, vas a sanar a las personas. Y esto es lo que va a pasar en este día. Dios va a sanar muchas heridas. Amén. Ponga su dolor al Señor. Yo creo que la actitud de Jeremías cambió, porque él estaba casi poniendo una queja al Señor. ¿Por qué mi herida no se sana? ¿Por qué mi dolor tarda en sanar esta herida? Pero el Señor le dice: yo te restauraré, Jeremías. Y eso que ves como tardanza es que yo estoy puliendo
un diamante precioso que quiero usar. Después de esto tú vas a brillar más de lo que ahora brillas. Te voy a usar, Jeremías. Te voy a poner sobre reinos, naciones, reyes, para arrancar, para edificar, para plantar. Te voy a usar y nadie te podrá hacer frente, Jeremías. Tus enemigos no podrán contra ti. Los demonios no podrán contra ti, porque te voy a restaurar. Aleluya. Levante su mano derecha y dígale: Señor, restáurame. Diga conmigo: Señor. Póngase de pie para que haga este ejercicio. Dígale: Señor, yo ya entregué mi corazón a ti, ya me arrepentí, pero necesito convertirme, porque en mi mente, Señor, hay muchos pensamientos, ideas que son mentiras que el enemigo ha puesto en mí. Señor, que en esta hora, Dios, purifica mi corazón. Yo quiero que tú, voy a entresacar de eso precioso que has puesto en mí. Quiero entresacar lo vil, lo sucio, lo impuro. Repita conmigo: Señor, voy a sacar de mi vida todo pensamiento impuro, todo pensamiento sucio, todo lo que sea indigno, todo lo deshonroso que hay en mí. Todo, Señor, eso que es menospreciable, yo voy a sacarlo de mi vida, Señor. Pensamientos sucios, todo de mi corazón, Señor, límpialo, purifícalo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. También en esta hora, Señor, me rindo a ti y te pido, Señor, que me restaures. Ahora entiendo que es ser restaurado. No voy a volver a ser como antes, sino mejor que antes. Y quiero entrar este año 2026, Señor, como una persona convertida. Conviérteme. Oh Dios, aleluya. Me convierto a ti. Diga conmigo: Señor, yo ya, Señor, te pedí perdón por mis pecados, pero este día yo me convierto, como Saulo de Tarso se convirtió a ti. Yo me convierto. Pablo dice: cuando se conviertan al Señor, el velo de tus ojos se va a caer. Se va a caer y tú vas a pensar distinto, no como antes. Vas a ver la gloria del Señor obrando en tu vida. Vamos, levante su mano y ore así, de esa manera. Ore al Señor, que esto es revelación. Cuando se conviertan al Señor, el velo de tus ojos va a caer de toda la mentira y el engaño que el enemigo te había metido en tu corazón. Yo me convierto, Señor, a ti. Aleluya.